Y yo soy Daniela. Y somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidas también a todas las nuevas personas que nos están viendo. Nosotros hacemos videos de viaje con poco presupuesto, pero siempre con dignidad. Antes de contarles de qué se trata el video de hoy día, creo que es importante contarles a nuestros nuevos amigos viajeros que nos están comenzando a ver qué significa Misias. Misias significa cuando te quedaste sin plata, sin chivilines, sin pesos, sin dólares, sin nada de bolsillo. En nuestro caso es porque viajamos mucho. Nos gastamos todo nuestro dinero en viaje. Y luego terminamos Misias pero Viajeras. Y hoy día tenemos un video demasiado especial. Por primera vez hemos venido a un parque temático aquí en México. Se llama Xcaret. Teníamos muchísimas expectativas con respecto al parque porque hemos visto un montón de videos, un montón de gente ha venido. La gente que nos sigue en Instagram nos han reventado con mensajes diciéndonos que ha sido la mejor experiencia de su vida, que teníamos que venir. Amigos, nosotras ya habíamos venido a México antes, el anteaño pasado, pero nunca llegamos a venir a Xcaret ni a ninguno de los parques temáticos porque son caros. Y en su momento dijimos, preferimos gastarnos ese dinero en seguir viajando más. Esta vez hemos venido porque unos amigos que se llaman Sandra y Max, que tienen una agencia de viajes aquí en Quintana Roo que se llama San and San, tuvieron la gentileza de invitarnos a estos parques para que pudiéramos hacer un video contándoles si vale la pena la inversión o no. Igual les vamos a dejar todos sus datos aquí abajo en la cajita de descripción. Ellos venden los tickets para venir a los parques y, si no me equivoco, también tienen paquetes en los que te ofrecen muy buenos descuentos si es que vas a más de un parque o compras más de una atracción con ellos. Así que estamos haciendo este video para ustedes porque es lo que a nosotros nos hubiese gustado ver antes de viajar el anteaño pasado, y esperemos que les guste, esperemos que los ayude a tomar una decisión acerca de si vale la pena invertir ese dinero para ustedes o no. No se olviden que para ayudarnos a seguir haciendo videos de viajes, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Es completamente gratis y nos ayudaría un montón a continuar haciendo contenido para ustedes, seguir aprendiendo juntos, seguir haciendo más tutoriales para que todos podamos viajar. Y tampoco se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá para que puedan seguir paso a paso cada uno de los viajes que hacemos. Síganos para que ustedes también puedan tener los tips como primicia. Y amigos, si ya le dieron clic al botón de suscripción, no se olviden de darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les pase la voz cada vez que tengamos un video nuevo. Nos encanta leer los comentarios, pero a veces por cuestiones de tiempo solo podemos responder los primeros y depende de la campanita para que tú puedas ser uno de ellos. Y ahora sí, amigos, basta de rodeos, estamos justo en un rodeo ahorita. Ahora sí, arranquemos con el video. Amigos, es hora de ir a los parques, pero antes es importante que ustedes sí se preparen. Está prohibido el ingreso a los parques con bloqueadores o bronceadores regulares. Tienen que ser biodegradables y exactamente no pueden tener los siguientes químicos. Si es que sus bloqueadores tienen o al menos uno de esos ingredientes, no se los van a permitir pasar. Por eso nosotros hemos venido a Walmart a comprar un bloqueador biodegradable. Sí o sí tienen que llevarlo. Y felizmente tienen una sección muy surtida de bloqueadores y hemos encontrado uno que estaba barato y cumplía con los requisitos. Y también nos contaron que para pasarla bien en los parques como Xcaret y Xel-Há tienes que caminar mucho descalzo con sandalias. Entonces hemos venido a Walmart también a comprar estos aquashoes. Yo sé, no son el último grito de la moda, pero nos van a salvar de que nos salgan callitos o de que nos cansemos demasiado y no la pasemos bien en su totalidad en el parque. Así que ustedes, si pueden, traigan todo eso desde casa para que esto no encarezca su viaje ni los haga perder tiempo, aunque siempre es chévere visitar el supermercado de una nueva ciudad por primera vez. Es verdad. Amigos, ya estamos en el punto de concentración. Desde aquí nos van a recoger para poder ir a Xcaret. El paquete que estamos tomando incluye un almuerzo buffet y la transportación. En este caso nos están recogiendo a 2 cuadras de nuestro hospedaje porque las calles son súper chiquititas. No se preocupen porque hay varios puntos de recojo dependiendo del lugar donde te estés quedando. Además de la comida y la transportación, también incluyen una toalla y locker. Así que vas a poder guardar tus cosas cuando llegues por allá. Y el equipo de snorkel para que puedas ver a los pececitos debajo del mar. El paquete que nosotros tenemos se llama Xcaret Plus, pero hay paquetes más baratos que no incluyen varias de las cosas que les hemos mencionado. Amigos, ya estamos camino al bus. La persona de Xcaret que nos viene a recoger nos lleva así como en paseo de preescolar a todos prácticamente de la manito hasta el bus. Así que estamos muy emocionadas. Amigos, por si ustedes no vienen con reserva o con un paquete, les cuento que aquí al costado de la entrada hay unas taquillas y bueno, ahí están los precios. Obviamente van a ser más caros porque son de rack. Igual, si quieren ver los precios, aquí abajo en la cajita de descripción se los vamos a dejar. En todo el parque
que hay varias cámaras ubicadas para que te puedas tomar fotos sin tener que llevar tu cámara profesional. Tiene un costo de más o menos, si son 2 personas, entre 30 y 35 dólares. Abajo va a estar la información completa, y si son un grupo de 10, más o menos 15 dólares. Por persona, ¿eh? Sí, siempre es por persona. Traigan su cámara. Amigos, en todo el parque hay unas líneas de color en el piso que te van a permitir ubicarte mejor en el mapa, que también están con líneas de colores. Honestamente hay tantas cosas y el parque es tan grande que nosotros nos hemos perdido. Vamos a ir primero zona por zona. Vamos a ir primero por la línea blanca y ya van a ver qué es lo que hay por acá. Amigos, estamos a punto de entrar al aviario y estoy muy emocionada. Si ustedes han visto los anteriores videos, deben saber que soy como que la Elisa Thornberry de Zapayal. Me encantan los animales. No me gusta mucho ir a zoológicos porque no me gusta verlos atrapados, pero me han contado que el aviario aquí es como una especie de centro de estudio y conservación de animales, así que me parece una gran oportunidad para ver diferentes especies de aves. Quise hacerme la chévere y casi muero. Al inicio debes traer un bloqueador que cumpla con ciertos requisitos. Nosotros lo compramos en Walmart. Al entrar no nos revisaron la mochila, así que no nos quitaron ningún bloqueador si es que hubiésemos traído alguno que no cumpla. Y no se preocupen porque todo el detalle del bloqueador se las vamos a dejar acá abajo en la caja de descripción. Nos vamos a echar cada cierto tiempo porque el sol está bien fuerte y no queremos quemarnos tanto. Y si ustedes no compran un bloqueador especial, no se preocupen porque a la entrada hay una caseta donde te intercambian tu bloqueador normal, el que has traído desde Perú o de donde sea, y te lo guardan y te dan un sachet de muestra que en realidad es bien poquito. Por eso nosotros compramos uno, pero te guardan y cuando sales puedes retirar el bloqueador que trajiste. Y nosotras, que nos encanta echarnos bloqueador y que es necesario echarse cada cierto rato, les recomendamos traer el suyo propio. Además de mostrar naturaleza, también hay un cementerio con representaciones de tumbas tradicionales mexicanas. Son muy pintorescas y hacen que conozcas más acerca de cuál es la mirada que los mexicanos tienen hacia la muerte. Date un tiempo para pasear y leer las lápidas. Además de adquirir nuevo conocimiento, te aseguro que te van a arrancar más de una carcajada. Amigos, la entrada a Xcaret Plus solamente te incluye una comida que es tipo buffet para el almuerzo, pero el parque está abierto casi hasta las 10 de la noche, así que traigan sus snacks porque no está prohibido el ingreso de los alimentos. Fátima y yo hemos traído huevos sancochados, manís y manzanas para poder tener energías para recorrer lo máximo del parque. Y ustedes, si no quieren gastar chivilines extra, porque aquí la verdad es que las cosas están caras, les recomendamos también traer sus snacks y su agüita. Un área que nos encantó fue el acuario. En él puedes observar distintos tipos de criaturas marinas que habitan en el Caribe mexicano. Lo mejor es que hay carteles que te explican el nombre y las características de las especies. Eso sí, no olvides respetar el espacio de los animales. Nos comentaron que la mayoría de ellos se encuentran en recuperación y pronto volverán a su hábitat natural.
Para poder nadar en los ríos subterráneos sin preocupación, al inicio hay unos maletines numerados donde metes tus cosas y al final de los ríos te las devuelven. Descuida, es bastante seguro. Fátima, estamos yendo, ¿cómo te sientes? Vamos, tengo mucho frío. La verdad es que, amigos, hace rato me quería meter, el agua está bien transparente. Hay pececitos, hay animalitos. Daniela ya está como loca porque ya le encanta. Uy, sí, amigo, Fátima me dice que soy la niña del mar. Y nada, ahorita vamos a tener un recorrido medio largo que nos va a llevar hasta el otro extremo del parque. Así que vamos a aprovecharlo también como si fuese un medio de transporte. ¿Y cuál es nuestra motivación? ¿Qué va a pasar al final? Después vamos a comer. ¡Yeah! ¡Buffet! Y está incluido, Vamos, Fatita, el baile, movimiento naranja, el futuro, Ahí está la nana. Que te puedes demorar 1 hora si es que no sabes nadar y media hora si sabes nadar, así que supuestamente nosotros sabemos nadar, así que comprobaremos. Y amigos, hay 2 ríos, el río Maya y el río Manatí. El río Manatí es más difícil porque tiene contracorriente. En cambio el río Maya es más sencillo porque tiene un solo sentido y tú vas en ese sentido. Obviamente tomamos el río Maya. Ahora sí, a comer buffet. Nos acaban de decir que el buffet cierra en media hora. ¡Pícala, Fátima! Disculpe, ¿hasta qué hora es el buffet? Cerramos a las 6 de la tarde. Ah, ya, pensé que eran a las 5, amiga. Hemos corrido como unas locas. Dijimos, no, la comida incluida, no. Hay pastas, carnes, ensaladas, comida americana, hamburguesa, hot dog, parrillada. Ahorita vamos a probar todo, amigos. Y les cuento, amigos, que este paquete incluye 2 cervecitas y las he pedido para ti porque están incluidas. Y les cuento que aquí en Xcaret hay muchos restaurantes y nos venimos al primer restaurante que encontramos, que es el restaurante del buffet internacional, que le llaman, creo que, de la Laguna. Y teníamos mucha hambre, así que comimos bastante, pero les cuento que no todo está, en realidad casi nada está rico. Está como que normal, estándar, pero Fátima y yo teníamos mucha expectativa de comer comida deliciosa. Todo está normal, o sea, no es nada espectacular, así que si están buscando de repente algo así que haga vibrar sus papilas gustativas, de repente este no es el lugar. Queríamos comentarles eso nada más acerca de nuestra experiencia. Es tan grande que han hecho diferentes rutas para que la gente no se pierda. Sin embargo, nosotras que hemos estado intentando entenderlo desde ayer porque ya teníamos un mapa antes de venir, aún no nos quedaba muy claro. Por ejemplo, dependiendo de dónde vengas te ponen un número en tu brazalete y de acuerdo a eso tú ingresas a los shows a cierta hora. Entonces nosotros estábamos un poco confundidas con los horarios porque en el bus en el que vinimos nos dieron un folleto con horarios, pero también nos dan otros horarios al ingresar al parque y existen otros horarios que lo saben solamente los de caseta de información, entonces no estábamos tan seguras. Y también había un gran show en la noche en un auditorio que ahorita está en refacción y por esa razón han separado el show en varios espectáculos a diferentes horas. Entonces ahora vamos a tener que ir en ciertos horarios a cada una de las presentaciones. Ahorita estamos yendo a un show de danzas y luego vamos a ir al juego de pelotas y tenemos que ir movilizándonos. Para eso tienes que
entender muy bien este mapa. Hay colores, números, una leyenda, pero igual es un poquito confuso. También les recomiendo que aparte de guiarse del mapa, también le pregunten a personas que estén uniformadas del parque, pero no solo le pregunten a una, sino pregúntenle a 2 o 3, porque nosotras hemos estado consultando ciertas ubicaciones y cada persona nos daba diferente información. Entonces hemos estado perdiendo un poco de tiempo yendo a un lugar, pero no era, o el horario, se confundieron. Entonces pregunten varias veces para poder validar bien la información que ustedes quieren tener. Estamos yendo al foro abierto donde vamos a ver danzas mestizas. Estamos llegando a tiempo. Es programa mestizo. Manito arriba si les ha gustado este video, dedito arriba, amigos. Por favor, cuéntenos qué les ha parecido. A mí me parece que ha estado muy chévere, amigos. La verdad es que me estoy yendo un poquito triste porque siento que el día nos ha quedado un poco corto. Vale la pena muchísimo. Sí, y aparte venir a primera hora. Yo siento que, por ejemplo, nosotras no le hemos sacado el provecho total al costo de la entrada y al costo de todo. Y bueno, amigos, por mi lado, al igual que Dani, también me quedó muy corto el tiempo. Yo regresaría para poder aprovechar más cada una de las actividades. Creo que la inversión vale la pena. La logística que tiene este parque es muy buena. Es increíble, amigos. Yo nunca había visto una producción de este nivel. Yo creo que mis dos cosas favoritas han sido los ríos subterráneos y el show del final, que para colmo ni siquiera es el show completo porque el auditorio, ahora que nosotros hemos venido, está en remodelación y hemos tenido que ver el show fragmentado, pero ha estado increíble. Bueno, amigos, entonces como una conclusión final, Dani y yo consideramos que sería chévere que por lo menos una vez en toda su vida se puedan dar un salto a este lugar, que realmente ahorren su platita y que vengan, porque no van a encontrar algo así en otro lugar. Es una mezcla de historia, diversión, costumbres, y creo que este parque es más que todo un gran homenaje a la cultura mexicana. Tiene todo, es como México hecho parque. Si no tienen la oportunidad de venir todavía por cuestiones económicas, es una de las cosas que vale la pena ahorrar para venir. Y nada, ya estamos haciéndola muy larga, amigos. Ustedes mismos han visto el video, los queremos mucho, esperamos que les sirva para que sepan si vale la pena que ustedes hagan su inversión o no. Y no se olviden que aparte de este parque estamos visitando otro, así que aguántense con el otro video que se viene. Esta vez estamos haciendo solamente 2, esperamos en un futuro tal vez hacer más. Depende de ustedes también, cuéntenos aquí abajo si les ha gustado este video, si prefieren que volvamos solamente a las fijas, si les gustan los videos de parques para que ustedes sepan en qué invertir o qué no. Cuéntenos aquí abajo por favor en los comentarios, siempre los leemos, nos encanta leerlos, amigos, es como nuestro momento de conversación. Así es, y ahora sí estamos hablando demasiado, perdónennos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes que van a aparecer súper rápido por acá, de suscribirse, darle click a la campanita y ahora sí los dejamos y no nos aburrimos más. Muchas gracias por vernos, los queremos muchísimo. Los queremos. Y nada, la próxima semana lanzamos nuevo video y... ya saben lo de siempre, amigos. ¡Tapen y micro!